Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco. Mujeres reales, cambios posibles. ¿Te pasa que necesitas hablar de lo que vivís sin que te expliquen cómo ser mujer, de lo que cansa, de lo que duele y también de lo que nos mueve a hacer algo más? Ideas, salud, proyectos, historias reales. Mujeres distintas, edades distintas, con ganas de crecer juntas. Esto es Aire Fresco. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Esto es Aire Fresco. Encontranos en YouTube, Mujeres NIP del Sur. Carlos Dentone presenta el tema Violencia institucional, acciones u omisiones de las instituciones estatales que vulneran derechos de las personas. Participan la licenciada en Psicología María Cristina Sáenz y Cristina Castellino, creadora de Nagaiki. Seguila en su Instagram, Respira Nagaiki. Redes que crecen y hacen avanzar, brilla el sur. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Milling Instalaciones te ofrece sistemas y soluciones de confort interior, aire acondicionado, calefacción, climatización de piscinas y bombas, servicio técnico, repuestos, controles de calidad y atención personalizada. Una empresa con amplia y probada trayectoria. Conocelos en su página web www.milling.com.ar. Avenida Alsina 1702 Lomas de Zamora. WhatsApp 11 52 50 27 73. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Somos un estudio contable integral donde brindamos asesoramiento no solo impositivo, sino también integral para tu empresa o emprendimiento. Nuestras oficinas se encuentran en Banfield, Carlos Croce 928, primer piso, oficina 1. Contactarse por WhatsApp al 11 4428 5050. Abran puertas, abran ventanas, llega aire fresco con nuevas ganas. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. La violencia institucional se refiere a las acciones, pero también a las omisiones de las instituciones estatales que vulneran derechos de las personas. Y aquí estamos como prometimos para hablar del tema. Hoy te toca comenzar a vos, Carlos. Buenas tardes, oyentes y equipo de Aire Fresco. Hoy nos ocupa un tema que es como que nos pertenece un poco a todos, ¿no? Es hablar un poco, es analizar un poco sobre la violencia institucional en nuestro país. Violencia al fin. Comienzo contándoles sobre un chico que llega tarde a la escuela. No era su primer llegada tarde, y entonces entró apurado, bajando un poco su mirada. Pero el preceptor a cargo lo frenó en la puerta. Quizás le habló demasiado fuerte y el chico también respondió mal. Se sumó otro adulto y el tono de la conversación fue subiendo de tono. Un compañerito lo filmaba en su celular, algún chico se reía, otros gritaban. En pocos minutos ya no importaba el motivo de la llegada tarde. Tampoco importaba quién tenía razón. Queda esa escena de tener esa tensión, esa ruptura. Y ese mismo chico unas horas más tarde
discute con otro compañero y ahí la violencia ya no necesita explicación. Un hecho que sucedió pero nadie analizó por qué este chico llegaba tarde asiduamente a la escuela. Y ahí es donde comenzó el problema. A veces pensamos la violencia como un hecho aislado, como algo que sucede, que pasa y punto. Y no es que no sea importante, pero ¿qué pasa? Que el próximo hecho de violencia lo tapa y así sigue la rueda. La violencia se va construyendo como en pequeñas capas, en gestos, en palabras, en la forma de vincularnos. Cuando hablamos de violencia institucional no hablamos solo de los grandes abusos mayores o de hechos extremos. También hablamos de esos vínculos cotidianos donde la autoridad pierde sentido, donde el respeto se diluye, donde el otro deja de ser alguien y pasa a ser una especie de obstáculo. Esto nos atraviesa como sociedad. En la escuela, cuando la autoridad se ejerce desde la imposición y no desde el vínculo, por ejemplo. En la calle, cuando la policía es vista a veces hasta como una amenaza, o al revés, cuando abusa de su poder. En los espacios públicos, cuando la norma se vive como algo ajeno, como algo que me quieren imponer, digamos, ¿no? Todo puede ser más o menos así o parecido, pero hay algo que comienza un poco antes, por lo menos a mi criterio, y creo que a criterio de muchos. En algunos hogares, la idea de autoridad se desdibuja o se endurece extremadamente. Muchas veces no hay límites claros y otras veces el mensaje puede ser duro, como por ejemplo de un padre a un hijo decir: si te pasa algo afuera, defendete como sea. Se transmite hasta inconscientemente, dentro de una lógica donde el otro pasa a ser una amenaza. Ejemplos como este hacen que la vida, en el caso de los chicos, se parece más a una selva que a una comunidad. Estos chicos llegan a las escuelas, llegan a la calle, llegan a un baile, se encuentran con sus vínculos, con ese mensaje incorporado, con esa especie de selva que se va creando casi inconscientemente. Ojo, también aparecen otras tensiones que no siempre se dicen, no siempre se comentan. Sin ir más lejos, se habla mucho de la integración en las escuelas. Indudablemente es una intención muy valiosa, pero no deja de ser una buena intención, porque generalmente esa integración no está acompañada por herramientas reales. Docentes que quieren sostener de repente alguna situación, pero no pueden solos. Hay situaciones complejas que las desbordan. Y cuando ese sistema no es operativo, cuando ese sistema no alcanza, aparece justamente en la autoridad una especie de frustración, una especie de desgaste. Y a veces se crea esa impotencia y hasta puede generar también inconscientemente ciertas formas de violencia, quizás más calladas, más silenciosas. Entonces aparece algo más profundo que lo venimos hablando hace programas en Aire Fresco, que es la deshumanización, donde el otro deja de ser alguien digno de ser escuchado, y es ahí donde todo se vuelve más frágil, porque no escuchamos. Cuando no hay reconocimiento, cuando no hay palabras que ordenen, cuando no hay adulto que pueda sostener sin avasallar, entonces, ¿qué pasa? Que la violencia, como muchas cosas, ¿no?, empieza a ocupar un lugar vacío. La verdad que es preocupante porque muchas veces los hechos violentos se reproducen y es como que, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero a veces no nos sorprende. Y comienza el otro problema, la naturalización de los hechos, donde justamente el problema, por aceptarlo así, de alguna forma, se potencia. Decíamos que este problema, este tema nos atraviesa a todos, no es que estemos ajenos de todo esto. El poder expresarlo en una radio no significa que conozcamos todo sobre el tema, y tampoco y mucho menos
tener alguna solución, simplemente tratamos de expresarnos, de compartirlo, para quizás entre todos podamos pegar algún cambio con este tema. Yo sé que es difícil, pero bueno, a veces los temas, hablándolos entre todos, se nos hacen un poco más fáciles, entre comillas. Por eso tratamos también de dejar preguntas para que podamos seguir reflexionando, preguntas que se me ocurren, preguntas que me hago, preguntas que comparto. Entonces podemos preguntar qué idea de autoridad estamos construyendo en la actualidad en nuestra casa. ¿Va desde el diálogo o desde la reacción? Cuando un chico se enfrenta a conflictos, ¿los estamos acompañando a pensar o sin darnos cuenta lo empujamos y le decimos defendete como puedas? La escuela está logrando la inclusión, pero ¿la está logrando realmente o estamos dejando solos a quienes tienen que sostener situaciones que cada vez se van tornando más complejas, más duras, ¿no? Sentimos que en algún momento la autoridad pierde legitimidad. ¿Estamos enseñando a nuestros chicos a respetar o solo a obedecer? La violencia la vemos en la calle, la vemos en la televisión, la vemos en las redes. Entonces me pregunto, ¿hay gestos, aunque sea gestos, que pueden generar violencia en nuestro hogar? Hablamos de violencia y no podemos dejar de vincular a la familia, a la escuela y a la sociedad. Por supuesto estamos hablando de los chicos, ¿no? Por eso ese triángulo, familia, escuela y sociedad, es lo que hace que la violencia en ese tridente, digamos, se desarrolle. Por eso, y como para cerrar, pienso que este tema hay que tratarlo en forma urgente, buscarle una solución. Es un tema, creo, también prioritario, es un tema que se debe tratar en cada hogar, en cada escuela, en cada trabajo. Donde haya reunión de personas debemos como tratarlo, exponerlo, pensar lo que es nuestro sentimiento. Y por sobre todo, yo digo como que es un paso previo también, sería a reafirmar, a confirmar nuestros vínculos, a darle la validez que tenía y quizás por X motivos se fueron perdiendo. Entonces, reafirmar nuestros vínculos también sería interesante, porque donde hay un buen vínculo, la violencia no va a desaparecer mágicamente, pero sí seguro pierde terreno, pierde ese lugar que ocupó. Y quizás ello, en lo simple, en lo cotidiano, podamos construir una forma diferente de familia, de amistades, de sociedad. Yo me puse a pensar con el ejemplo de entrada que si aquel preceptor frenó el ingreso de aquel chico que llegaba tarde a la escuela, si se hubiese ocupado o hubiese elevado el tema a sus superiores y que analicen el por qué este chico llegaba tarde asiduamente a la escuela. Una llegada tarde de repente la tenemos todos, un par de llegadas también, pero cuando es repetitivo algún problema hay. Entonces, en vez de discutirlo, habría que analizar el porqué de esa llegada tarde. Y esto seguramente evitaría justamente la discusión. Gracias, Carlos, como siempre tu parte humana sobre los comentarios, ¿no? Y me quedé pensando en las preguntas que hiciste. No voy a ahondar mucho porque después viene María Cristina, que es una profesional y nos va a hablar del tema. Y estaba pensando, cuando la escuela se linda el límite, en ese hilo finito del adoctrinamiento, pero no solamente por la parte política, porque uno piensa que adoctrinamiento es solamente tener una inclinación política. Adoctrinamiento llamo a eso de enseñar lo que nos enseñaron y pasar como si fuera un librito, en vez de aportar una parte humana, ¿no? Porque obviamente toda esa gente que viene a enseñar también trae su carga de problemas. Pero bueno, están ahí para enseñar. Voy a dejar unos números de teléfono donde denunciar en la República Argentina. Uno es la Secretaría de los Derechos Humanos, que es la línea gratuita 0800 122 5878.
o un WhatsApp 5411 4091 7352. O Procubin, que es la Procuraduría de Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal, directamente en la página argentina.gov.ar. Los vamos a dejar anotados abajo y otra vez, muchas gracias, Carlos. Abran puertas, abran ventanas, llega aire fresco con nuevas ganas. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Está con nosotros la licenciada en Psicología María Cristina Sáenz, agente en Salud Primaria, Cruz Roja Española, Premio Internacional Michael Moles de la Asociación Mundial de Medicina de Desastres y Emergencias. Buenas tardes, María Cristina. Se han dado situaciones graves en nuestro país en los últimos días con niños y adolescentes. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, volvemos a ver situaciones graves, peligrosas en los niños, en las escuelas y en las familias. Por supuesto que con causas variadas, diferentes, pero hoy también con 2 casos de violencia importante. ¿Qué es la violencia? Es el uso intencional de la fuerza o el poder en forma efectiva contra alguna persona, una comunidad o un grupo. Voy a leer una frase de Boris Cyrulnik en el libro Los patitos feos, que recomiendo leer. Dice que cuando los niños se apagan porque ya no tienen a nadie a quien querer, cuando un significativo azar les permite encontrar a una persona, basta con una, capaz de hacer que la vida regrese a ellos, el poder, la ilusión, lo extraño, no saben ya cómo dejar que su alma se reconforte. Entonces se manifiestan unos comportamientos sorprendentes, en los cuales muchas veces corren riesgos exagerados, inventan escenarios, se ilusionan con situaciones no reales. En realidad, lo que estamos viendo es que no estamos viendo, no estamos escuchando, no estamos atendiendo las señales de hoy día. No por mala voluntad. En algunos casos puede ser, pero por lo general por un enorme desconocimiento. En realidad, después de los casos que han pasado en nuestro país, es importante tener en cuenta que ya tendríamos que tener protocolos de respuesta en clubes, instituciones, escuelas. Ya tendríamos que tener reuniones de padres entre sí o con instituciones, porque no es necesario siempre tener una institución. Los padres también se pueden juntar ellos solos, así como se juntan para otras situaciones. Es urgente el conocimiento de las redes. Es urgente saber los accesos posibles que tienen los niños y los adolescentes, también los adultos. En este caso, estamos poniendo el foco más en los niños y jóvenes. Es necesario ya tener una interacción entre escuela, clubes, padres. No podemos enfrentar esta situación absolutamente en soledad. ¿Ya está la disposición de no usar celulares en clase? Bueno, me parece que no, por lo cual estamos llegando un poco tarde a algunas cosas. Porque no siempre miran juegos que no tienen peligro, o no siempre lo que están mirando es cómo ganar dinero o jugar.
muchas veces están mirando otras cosas, por lo cual estamos llegando tarde. En realidad, hay que tener en este momento, después de tantos casos que se han dado en nuestro país, unos publicitados, unos sabidos y otros no, el efecto Werder. ¿Qué es? Es el fenómeno de imitación que puede producir efectos masivos o individuales. Existe mucho acoso a niños por parte de adultos. Existen muchas necesidades de los niños en las cuales responden las redes. Y dentro de las redes, que pueden ser muy útiles para muchísimas cosas, que se han convertido en un elemento utilísimo, pero que también tienen un efecto en algunos casos negativo según quien la maneje, como todo en este mundo. El grooming existe, los adultos pueden acceder a las redes de los jóvenes y de los niños. Aunque la violencia puede también avanzar enmascarada en la mayor dulzura, no creamos que siempre la violencia es algo fuerte, intempestivo. Existe el chantaje afectivo, aquello que nos impone algo o nos prohíbe algo, supuestamente por nuestro bien, o por nuestra necesidad de poder manejar situaciones, o nuestra necesidad o la necesidad fundamentalmente en este caso de los jóvenes o de los niños de poder sobre los demás. En realidad son personas que están organizadas para producir determinadas respuestas en los otros. Estamos viendo que hoy también estamos enfrentando guerras, 60 en este momento, guerras muy fuertes, muerte de niños y de adultos y nos quedamos por lo general callados. Tenemos que expresar qué sentimos ante esta situación. Hay una licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires, Sonia Almada, que habla de una alarma en salud mental que no fue escuchada. Por lo general, no fue escuchada en varias situaciones de las que hemos visto últimamente. También hay hechos inexplicables. ¿Serán inexplicables? Pregunto. ¿Serán aislados? No, no son los hechos que hemos visto últimamente, ni inexplicables, ni accidentes aislados. Son una combinación peligrosa de vulnerabilidad emocional, ausencia de prevención temprana, también acceso en algunos casos a armas, y la prevención exige un cambio cultural, educativo, institucional profundo que, soy sincera, en este momento no lo veo. Organizaciones, por favor, pongámonos a caminar sobre esto, porque en realidad hay que reforzar la salud mental para que las familias y las escuelas puedan consultar y prevenir a tiempo. Hoy escucho un caso en donde realmente la joven, la niña, había dejado un montón de señas, había escrito, había puesto en el celular un mail a destiempo, o sea que iba a llegar el mail cuando ella ya no estuviera porque se iba supuestamente a matar. No sabemos si fue motivado o si fue por decisión propia, pero seguramente motivado. Hay que reconocer indicadores. La prevención temprana y las señales son absolutamente necesarias. ¿Qué estamos haciendo? Hay clases con construcción de ciudadanía y en realidad también tendría que haber ciberciudadanía. Yo creo que es una materia deudada, pero que urgentemente tenemos que ponerla. Estamos a tiempo, siempre se está a tiempo de evitar males todavía mayores, si bien cada caso de los que sucedieron son una tragedia. Cuando no se escucha a una persona, puede ocurrir lo que se denomina pasaje al acto. Sucede que no se encuentra en ocasiones un interlocutor válido y ocurre la caída, que puede manifestarse a veces
con situaciones de autodestrucción o destrucción al otro, actos antisociales o autolesiones, como los que hemos visto. Y veremos. Desgraciadamente digo veremos porque también existe una situación que es esta del fenómeno de Werder, que es la imitación y que puede producir efectos. En realidad hay varias cosas a tener en cuenta. Los factores emocionales, la carencia de detección temprana, en qué situación están los chicos, qué señales pueden emitir. ¿Estamos metidos? ¿Conocemos? No conocemos sus redes sociales digitales, no las conocemos por lo general. Entonces, por favor, hagamos talleres para conocerlos. Esto es como que ellos hablen un idioma y los adultos hablen otro, no se entienden. Pueden entenderse por señas, pero si las señas tampoco son observadas, no puedo comprender qué le sucede al otro. Por lo cual me parece más que importante y urgente que ya nos ocupemos de todas estas situaciones que sí podemos manejar. Sí podemos reunirnos, sí podemos pedir mayor respuesta en salud mental. No se trata siempre de algo más simple que se explica porque hay bullying, porque se siente inferior. No, hay muchísimas causas. Y yo creo que todos tenemos que capacitarnos en esto. Son los tiempos de ahora. Estos son los códigos que usan. Antes escribíamos hace el siglo pasado con lápiz, pues ahora a nadie se le ocurre prácticamente, no sé casi ni si existen los lápices, salvo para el arte o los dibujos. Antes no había celular, pues ahora hay que aprender qué hay dentro de todos estos sistemas. En realidad me parece que hay que tratar de prevenir la crisis de los jóvenes y tal vez observar y tener muy en cuenta los puntos de detección. En realidad debe haber un sistema de salvaguarda infantil juvenil, estandarizar, brindar respuestas en salud mental para que no vuelvan a suceder estos hechos o por lo menos disminuir los riesgos de que sucedan. Hay mucho para trabajar y mucho para hacer, y se puede hacer. Escuchando atentamente a la licenciada María Cristina, una de las dudas que me surgen es el que si vinculamos familia, instituciones y Estado como tres bases para los buenos desarrollos de la sociedad, notamos un mirar para otro lado, ¿no?, ante hechos violentos. Entonces, si queremos de alguna forma corregir y evitar estas violencias, mi pregunta es, ¿quién enseña? ¿Quién concientiza? ¿Quién convoca a estas tres bases para poder evitar problemas y que en algún momento cambie la situación y esas bases sociales se dediquen a proyectos y no a mostrar sus lamentos donde ya es tarde? Sí, perfecto. Puede convocar la familia, puede con un grupo de un barrio, de un club, puede convocar la escuela, puede convocar una institución X, pero con expertos, con quien pueda manejar esta situación y puede informar claramente, ¿no? Siempre tiene que haber algún experto que tenga que estar acompañando, asesorando y coordinando reuniones, porque con una sola tampoco va. Cuando hablo de expertos, hablo especialmente un grupo de profesionales con mucha humanidad, mucho conocimiento en terreno y mucho conocimiento de la cultura de cada lugar y de cada espacio en el cual está interviniendo. Las intervenciones para disminuir las crisis o para evitar las crisis son para personal dedicado especialmente a ello.
En realidad, vuelvo a insistir que los padres, la familia, quienes están a cargo de los niños son quienes tienen que motivar y promover más la capacitación, el conocimiento, el acompañamiento, el escucha, el paternar y el maternar en estos momentos tan complicados para los jóvenes vulnerables. Muchas gracias. ¿Han cambiado los elementos o instrumentos en sesiones con niños o se sigue con los clásicos dibujos? Yo me recibí en la facultad teniendo profesores que han sido fundadores del psicoanálisis en la Argentina, el psicoanálisis de niños. Trabajábamos con elementos muy diferentes a los de ahora. Pues pasando el tiempo y evidentemente uno tuvo que incorporar otros instrumentos y otros elementos. En este momento no podemos seguir las sesiones solo con que dibujen, que jueguen con las cajas de juego o que jueguen con juguetes tradicionales. Evidentemente tenemos que saber los terapeutas qué cuestiones digitales manejan, qué medios tienen, qué conocen, qué desconocen. Tenemos que entrar también en ello los terapeutas, por lo cual tenemos que informarnos y conocer. ¿La sobreexposición digital pone en riesgo la seguridad de los jóvenes? La sobreexposición digital pone en riesgo la seguridad de los jóvenes. Esta excesiva exposición es llamada por la antropóloga Paula Sibilia como extimidad, o sea, la difusión pública en redes sociales de sus aspectos más reservados o personales es un ámbito peligroso en el que incurren para obtener la aprobación de otros jóvenes. No es una moda inofensiva, es peligrosa. Y después sabemos que están todos aquellos delitos que tienen que ver con el grooming, que consisten en acoso sexual a un menor de edad por parte de un adulto a través de Internet. O sea, hay muchas situaciones a estudiar, hay muchas situaciones a analizar y tenemos que estar al tanto. Gracias, María Cristina, siempre tu mirada profesional y aportando siempre datos a los temas. En Argentina se conmemora el 8 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, un día de concientización. Como siempre digo, todos los días tienen que ser de concientización, así que seguramente el 8 de mayo estaremos hablando otra vez de este tema. Es momento de presentar algunos auspiciantes. ¿Sabías que Teresa Lancillota elabora un pan dulce genovés casero artesanal exquisito y es nuestro Made in Adrogué? Pero además ganador del primer premio en el campeonato FitHep Expo Alimentaria 2024. Este pan dulce se vende por mayor y menor para degustar todo el año. Te dejo su teléfono 11 40 38 55 51. Seguila en su Instagram @Lancillota Teresa. Fandiño Propiedades, 50 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com.ar. Comunícate por WhatsApp al 11 2674 1834. Telas plásticas Miliavaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Tras una larga ausencia,
visita Aire Fresco Cristina Castellino, creadora de Nagaiki. Hola gente de Aire Fresco, volvemos a encontrarnos después de un cierto tiempo y hoy convocados para tratar un tema candente, cuál es la violencia institucional. Me gustaría reflexionar con ustedes acerca de este tema y de cómo yo lo veo. En general se define a la violencia institucional como la violencia que parte de alguno de los agentes del Estado, haciendo uso de la fuerza o el poder, en perjuicio de las personas que tienen ellos la obligación de proteger. Es decir, que es un tipo de violencia que está sustentado por una relación de asimetría que facilita la arbitrariedad o la violencia contra los particulares. En realidad, este tipo de violencia, a mí me gustaría, en primer lugar, hacer hincapié en la persona que la ejerce. La persona obviamente no es un particular, sino una institución. Pero, en mi opinión, extendería el concepto de violencia institucional más allá de los agentes del Estado, para incorporar también a las instituciones que, aunque no son estatales, tienen también la obligación de proteger a aquellas personas a las que cobijan. De esa manera, cualquier institución, llámese banco, obra social, entidad privada a la que estamos asociados, también suele ejercer algún tipo de violencia, si bien no explícita, pero sí simbólica, contra aquellas personas que hemos decidido estar bajo su órbita. Porque la violencia institucional puede ejercerse por acción, por negligencia o por omisión. Y como toda violencia, pasa de una extensa gama que parte de la violencia física, sigue por la violencia psicológica y llega hasta la violencia simbólica. Y es quizás este último aspecto al que menos, no es el que menos le prestamos atención, sino el que más naturalizamos, porque en realidad a diario somos víctimas de violencia simbólica por parte no solo de las instituciones del Estado, sino también de las instituciones privadas, vuelvo a decir, a las que nosotros hemos adherido. Cuando nos dejan en el teléfono a merced de un disco y no nos dan una solución, cuando no conseguimos un turno en la obra social que pagamos todos los meses, y ni que hablar de cómo esta violencia simbólica tiene como principales destinatarios sobre todo los grupos vulnerables. Es decir, si como agentes del Estado los maestros y los profesores tienen la obligación de no ejercer ningún tipo de violencia contra sus alumnos, creo que esa violencia debería extenderse, esta cuestión también debería extenderse a las escuelas privadas, porque también sus agentes educativos tienen la obligación de proteger y no avasallar a sus alumnos, ni que hablar con las personas mayores. Son sujetos preferidos del ejercicio de la violencia simbólica por parte no solo de las instituciones del Estado, sino también de las particulares. Por eso a mí me gustaría, repito, extender esta noción de violencia simbólica a todos aquellos agentes que desde una institución están situados en una posición de asimetría que les permite ejercer este avasallamiento contra los particulares. Una última cosa, creo que las asociaciones, tales como la de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur, otras que integramos en otros ámbitos, cualquier institución del tercer nivel, tienen una obligación que desde el derecho podríamos
definir como invigilando, es decir, hacer todo lo posible como para que esta violencia institucional no solo cese, sino también se note, porque si no, repito, tenemos un panorama en el cual las formas sutiles de violencia institucional están naturalizadas. Tenemos que llamar la atención sobre ellas, pero no solo la atención de la institución que puede ejercer la violencia, sino también llamar la atención de aquellos que podemos estar siendo objeto de violencia, que somos los candidatos para la violencia, porque si no la mostramos, si no la hacemos evidente, de tal manera que aquellos que podríamos estar perjudicados la pasemos por alto o la demos por sentada, nada vamos a conseguir. Así que los insto y me insto a ejercer esta función de vigilar para el cese de la violencia institucional y antes de eso para la concientización de cuáles son las formas de violencia institucional que los seres humanos de a pie podemos llegar a recibir. Hasta la próxima. Muchas gracias, Cristina. Es un tema muy interesante. Y como muy interesante, qué lindo sería tener un taller tuyo sobre este tema. Bueno, no es que quería comprometerte, pero casi. Quienes quieran conocer sobre Nagaiki pueden seguirla en sus redes. Su Instagram, Respira Nagaiki. También te dejamos su QR para linkear. Y bueno, así, pensando en resolver temas sociales desde nuestra óptica, de nuestro pequeño mirar, nos despedimos hasta el próximo jueves aquí en Aire Fresco. Carlos Dentone. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Auspician este programa Estela Capese Estudio Contable, Telas Plásticas Miliavaca, Pan Dulce Teresa Lanciliota, Milling Instalaciones, Fandiño Propiedades. Por hoy se terminó Aire Fresco, pero volveremos la próxima semana. Llegamos hasta el fin del programa. Nos estamos escuchando en el próximo jueves o nos estamos viendo en cualquier momento por YouTube. Que tengas una excelente semana. Abran puertas, abran ventanas. Llega aire fresco con nuevas ganas, historias que inspiran, voces que van, redes que crecen y hacen avanzar. Brilla el sur, contagiando esperanza. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada